what people want you to see. Muy buena tarde, respetada teleaudiencia del Canal 2 de Global TV y de este programa Sus Derechos. Nuevamente con ustedes en un espacio de media hora para traerles temas de importancia que en un momento determinado les pueden ser de utilidad cuando de hacer valer un derecho se trata. Recuerden que la mecánica del programa es que hay una franja de participación de la comunidad para que si usted bien lo considera, pues haga una llamada referente al tema o tenga una inquietud referente al tema del día. Esta llamada la pueden hacer al 558-5312 y nosotros previamente les informaremos en qué momento se hace. De otro lado, si ustedes quieren separar una cita porque tienen una consulta que difícilmente puede ser absuelta al aire, entonces nos puede llamar a los siguientes teléfonos, 888-1531 o al 888-2384. De igual forma nos pueden ver también a través de la página web del canal, que es www.canal2cali.com. Antes de dar inicio, doctor Mauricio, y muy buena tarde a este conversatorio, queremos pasar nuevamente la fotografía del señor Gustavo Patiño, el padre de nuestro colega, compañero y amigo, que aún permanece desaparecido. Entonces lo vamos a poner en pantalla. Es muy probable de pronto que si lo hayamos visto, si esté en la calle o él haya perdido la memoria, de pronto él mismo no se reconozca, pues es una labor social, y si nos damos cuenta, por favor, podemos, enseguida les damos los números telefónicos, les recordamos que es una persona adulto mayor, que ya cuenta con 77 años, que el 21 de marzo salió de su casa en el municipio de Cartago, pero que también ha vivido la mayor parte de su vida aquí en Cali, y probablemente si tiene algún problema de pérdida de memoria esté por aquí en la ciudad. Doctor Mauricio, ¿nos puede regalar por favor los números telefónicos donde pueden contactar al doctor Carlos Patiño? Buenas tardes, doctora Idaluz, muchas gracias nuevamente a los televidentes que en estos momentos nos observan en vivo y en directo por la señal del Canal 2 de Global TV, y también a aquellos que observan la señal a través de la página web del canal. Nuevamente en este conversatorio voy a indicar los números telefónicos donde pueden contactar al doctor Carlos Gustavo Patiño si tienen alguna información respecto a su señor padre. Los teléfonos de contacto son 317-731-0923 y 314-654-7696. Seguimos haciendo votos para el regreso del señor al seno de su familia, igualmente a todos aquellos que se encuentren desaparecidos y no tengan los familiares ninguna información. Como mencionamos en el conversatorio, doctora Idaluz, en el tema anterior, pues nosotros abordamos el régimen de prima media administrado por el Instituto de Seguros Sociales. En él hicimos mención respecto a las condiciones y requisitos que se exige y que tiene contemplada la Ley 100 para acceder a este derecho. Dentro de ello también hicimos una referencia, una pequeña y breve referencia sobre no solamente esa contingencia respecto a la vejez, sino también la invalidez y lo que es la muerte. Hoy abordaremos el tema de la invalidez, no sin antes precisar que estamos tratando el régimen de prima media que administra el Instituto de Seguros Sociales. Doctora Idaluz, respecto, pues pueden haber muchas interrogantes respecto a la invalidez y sería bueno precisar cuándo se obtiene el derecho.
Claro que sí. De todas formas, antes de abordar este tema de los requisitos de la invalidez, quiero hacer precisión a una imprecisión que tuve en el conversatorio pasado, y es que me equivoqué en una cifra cuando mencioné que hay un fondo de solidaridad pensional que está administrado por Prosperar y que subsidia ese aporte o que hace las veces del aporte que da el empleador en el caso de aquellos independientes pues que no alcanzan a pagar la totalidad del aporte a la pensión. Entonces voy a volver a aclarar para que no se preste a confusión, porque la idea aquí es pues que todos los televidentes tengan certeza y pues confíen en lo que nosotros estamos aquí socializando. Entonces dijimos que a este fondo de solidaridad pensional se accede en dos opciones. La primera opción es hombres y mujeres que tengan entre 35 y 54 años y 250 semanas como mínimo, y que estén vinculados al sistema de salud, bien sea como cotizantes, como beneficiarios o a través del régimen subsidiado. Y la otra opción son hombres y mujeres que tengan entre 55 y 64 años de edad y cotizadas 500 semanas, y aquí fue donde tuve la imprecisión porque yo mencioné 50 semanas, entonces corrijo, no son 50 semanas sino 500 semanas, y también cumplí con ese requisito de estar vinculado al sistema de salud, bien como cotizante o como beneficiario o a través del régimen subsidiado. Entonces ya dejando pues claridad, doctor Mauricio y amable televidente, a esta puntualización, pues entraremos a continuar con el tema de la invalidez. Entonces, para poder yo ser declarado inválido, tiene que haberme revisado o haberme hecho un dictamen la Junta Regional de Calificación de Invalidez, que si pues tuve que apelar esa decisión, pues lo hará la Junta Nacional. Pero en todo caso, esta invalidez no puede, o sea, no me pueden calificar a mí una pérdida que sea inferior al 50%, porque si es inferior al 50%, pues entonces la persona no va a ser declarada inválida. Entonces, con una calificación del 50% o más de la pérdida de mi capacidad laboral y acreditando 50 semanas cotizadas dentro de los 3 últimos años inmediatamente anteriores al cumplimiento a la fecha de calificación o estructuración de esa invalidez, pues yo tendré derecho a que me reconozcan la pensión de invalidez, ¿sí? Entonces hay invalidez por accidente, o sea, por riesgo común, y también la hay por accidente, pero aclarando que no se trata pues de un accidente laboral, sino un accidente que no ocurre con ocasión del trabajo. Entonces ahí vienen también otros requisitos, que hay que tener una fidelidad con el sistema. Entonces, además de esas 50 semanas dentro de los 3 años inmediatamente anteriores a la estructuración de la invalidez, en el caso de una invalidez por enfermedad o por riesgo común, se requiere tener una fidelidad con el sistema del 20% de la cotización que yo pudiera tener entre el momento en que cumplí los 20 años de edad y la fecha en que me estructuran la invalidez. Y que si esa invalidez es por accidente, entonces tendré que cumplir las 50 semanas dentro de los 3 últimos años inmediatamente anteriores, pero ya no a la estructuración de la invalidez, sino al acontecimiento, o sea, al hecho, al accidente como tal, y tendré que tener una fidelidad también con el sistema, que son del 20% desde el momento en que cumplí los 20 años y la fecha en que me acontece pues el accidente. Bueno, aquí también hay que precisar que cuando se trata de un menor de 20 años, pues ya no se le podrá pedir que tenga una fidelidad del 20% desde el momento en que cumplió los 20, porque no cabría por la edad. Entonces, en estos casos, cuando esa persona que ha sido declarada inválida es menor de 20 años, pues tendrá lugar a que se le reconozca la pensión por invalidez cumpliendo el 50% de la pérdida de la capacidad laboral y que dentro del último año inmediatamente anterior a la estructuración de la invalidez, esta persona tenga como mínimo 26 semanas. Pero que si se trata de una persona que ya ha cotizado el 75% de lo que son las semanas cotizadas para acceder a una pensión por vejez, además porque hay una premisa en derecho que dice que el que puede lo más puede lo menos, entonces como ya tiene el 75%, entonces esta persona necesitará acreditar dentro de los 3 años inmediatamente anteriores a la estructuración de la invalidez o al hecho 25 semanas.
También es preciso, doctor Mauricio, que le comentemos a la teleaudiencia que cuando una persona ha sido declarada inválida, también está sujeto a una revisión por parte de la Junta de ese estado de invalidez. Sí, claro, o sea, esta persona no, que ya hoy me invalidaron y obtuve, por decir algo, el 55 o el 60% de la pérdida de mi capacidad laboral y hasta allí, no. Esta persona tiene que permanentemente estar acudiendo a las citas que le programe la Junta. Doctor Mauricio, ¿qué podría pasar si este afiliado, este pensionado por invalidez se abstiene de acudir a esas citas periódicas que le ordena la Junta, pues, para estar revisando su estado de invalidez? Bueno, doctora Aidaluz, muy buena su pregunta, pero antes haciendo una referencia de que usted ha hecho mención de dos componentes muy importantes en el caso de invalidez, uno por la enfermedad general y otro por un accidente que puede hacer o ocurrir en el desarrollo no de su trabajo como tal. Dando respuesta a lo que usted hace mención, habría que tener en cuenta que quien omita hacerse esa evaluación que ordena quien está prestando ese beneficio, que es, estamos hablando del régimen de prima media como tal, y es el Instituto de Seguros Sociales quien se abstenga de presentarse a la Junta Médica para que le hagan una valoración de cómo se encuentra su estado de invalidez, podrá él revocar ese acto administrativo que le ha conferido esa pensión por esa contingencia. ¿Por qué? Porque una persona puede que hoy haya sido declarada a través de un dictamen de una junta regional o de una junta nacional una invalidez y que con ella se le haya otorgado un beneficio y que con posterioridad ya no lo tenga. Es decir, debe someterse para que se haga una evaluación y el sistema pueda dar fe de que el hecho que generó esa invalidez es cierto y todavía prevalece en el tiempo. Es decir, pueden revocarle ese acto administrativo. Eso es lo que podría concretamente ocurrir. Doctora Aidaluz, en eso hay que tener muy cuidado respecto a aquellas personas que hayan sufrido alguna contingencia. ¿Por qué? Porque en algunos eventos esa contingencia puede desaparecer o no y haya sido ya reconocido ese derecho como tal. Bueno, aquí también es importante aclarar que si esa persona, pese a que no recurre pues a la cita que le hacen o a la revisión a la que debe someterse y sigue alegando pues que continúa en estado de invalidez, porque usted lo mencionó muy bien y a uno le puede cesar la invalidez porque se recupera totalmente, pero si esta persona continúa con su estado de invalidez, ella tendrá que pagar entonces lo que vale la valoración a la Junta. O sea, si se abstiene de hacerlo por el llamamiento que le hace la entidad, entonces tendrá que pagar, y en este momento a la Junta se le paga el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente para ser acreedor pues a este tipo de valoración. Hay otra cosa importante, así como en las pensiones por vejez, también en la pensión por invalidez hay un porcentaje pues para que a mí me paguen un IBL, para que a mí con base en eso me liquiden pues la pensión. En todo caso, cuando mi estructuración de la invalidez está entre el 55, es igual, perdón, igual o superior al 55 pero inferior al 66%, a mí me pueden liquidar sobre un 45% de mi IBL más un 1.5% a partir de las primeras 50 semanas cotizadas con posterioridad a las primeras 500 semanas. Pero si mi invalidez es superior al 66%, entonces me tendrán que liquidar el 54% más un 2% sobre las 50 semanas cotizadas con posterioridad a las primeras 800 semanas de cotización. Esa es la regla. En todo caso, para que a mí me pensionen por invalidez, nunca una pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, ni el porcentaje, o sea, el IBL que me van a liquidar podrá ser superior a un 75%. Esta es pues la distinción entre una pensión de vejez que tiene otros porcentajes que ya los mencionamos en conversatorios pasados. También es bueno precisar que, como en la pensión de vejez, en la pensión de invalidez, si yo no alcanzo a cumplir con los requisitos, o sea, no tengo ni las semanas ni la fidelidad con el sistema de semanas cotizadas que se requieren, pues también podría acceder a una indemnización sustitutiva.
¿sí? de esa pensión de invalidez que pude haber adquirido. Pero aquí es importante aclarar que cuando yo percibo una indemnización sustitutiva, quiere decir que yo ya renuncio al fondo de pensión, o sea que yo no voy a poder después, si esta enfermedad se vuelve progresiva, por ejemplo, volver a solicitar pues la pensión de invalidez, porque al cobrar la indemnización ya cesa. Toda esta semana pasada y hoy inclusive, los televidentes nos han estado llamando con preguntas, porque este programa se retransmite toda la semana hasta el domingo en unos horarios, básicamente ha sido entre martes y viernes de 11 a 11 y media y sábado y domingo de 11 y media a 12. Entonces la gente tiene una inquietud con respecto a la pensión, y esta pues ya no es de la invalidez sino de la vejez, pero me parece importante tocarla porque en el próximo conversatorio ya entraremos en el régimen de ahorro individual, y es que la gente piensa, o estamos en este... ¿qué se puede llamar? Como en esta duda respecto de que si yo tengo, por decir algo, 1.450 semanas o 1.500, pero toda la vida le coticé sobre una base de un salario mínimo, entonces la gente dice, pues si las son 1.000 semanas, sí, yo estoy en régimen de transición, entonces ¿qué va a pasar con esas 450 o 500 semanas de más? Eso me va a aumentar el salario. Entonces, doctor Mauricio, yo quiero que le precisemos a la gente si o sea, ¿en qué momento yo puedo decir vale la pena cotizar después de las semanas mínimas requeridas, cotizarle más alto para acceder a una pensión más alta? ¿Será que si cotizo el mínimo me va a llegar más alta o tengo que hacer aportes más altos? No, doctora Aidaluz, muy buena su intervención, que ha hecho mención y ha finalizado lo que estamos mencionando de la invalidez, pero este paréntesis es muy importante porque el tema de moda es la pensión de vejez, es decir, poco hablamos de la invalidez y la muerte porque son contingencias que poco preveemos los seres humanos, pero en ese caso particular, una persona que considere que haciendo cotizaciones sobre el salario mínimo, entre más número de semanas tenga cotizadas, va a ser superior al monto de su pensión, está equivocado. Yo creo que esa decisión debe ser consultada previamente con un profesional del derecho que le pueda asesorar respecto a si cesa o no el pago de esas cotizaciones que está efectuando, porque de nada le va a servir, porque en conversatorios anteriores nosotros hicimos, doctora, mención de que es un fondo común, es decir, está contribuyendo a un régimen que es común, y es decir, es de todos los colombianos, no es como el régimen que abordaremos en el próximo conversatorio, es decir, eso hay que tenerlo muy claro. En los eventos en que una persona puede adoptar una decisión de decir voy a incrementar mi cotización para tener en el momento de la decisión de una pensión algo que sea superior a un salario mínimo, requiere de que si está, como lo estamos haciendo mención, en el régimen de prima media, pues en los últimos 10 años hay que tener en cuenta algo, ¿no? Y hay que advertir que esos incrementos no sean súbitos, es decir, porque eso será objeto de revisión por el Instituto de Seguros Sociales, es decir, que sea justificado, es decir, si es una profesional independiente que acredite con sus contratos, sus órdenes de servicio, que haya ingresado a su patrimonio esas utilidades por su trabajo y que las esté reportando conforme a como están estipuladas en él. Pero hay personas que lo que hacen es hacerle un esguince al sistema y tratar de provocar que su pensión se haga mejor al momento de ser liquidada, haciendo unos aportes esporádicos por sumas superiores. Hay que tener en cuenta que eso el Instituto de Seguros Sociales lo revisa detenidamente y que eso ocasiona de que el Seguro Social, cuando le va a hacer el reconocimiento, no se lo haga sobre la pretensión que usted tenga establecida, sino sobre lo que realmente ha cotizado. Entonces, al particular, esto es un mensaje muy importante para aquellos que están esperando ya ese beneficio y que tengan en cuenta cómo debe ser el margen de cotización. Es decir, si usted tiene la capacidad de cotizar al sistema, hágalo con fidelidad. Si su cotización es sobre un salario mínimo, la Constitución y la ley ha previsto que es solamente eso. En estos momentos se abre un espacio a la comunidad donde nos pueden llamar al teléfono que ha hecho mención la doctora Aidaluz para que nos transmitan su inquietud y la podamos resolver en este pequeño espacio. Sobre ello, pues esperamos que los televidentes nos hagan el llamado y nos hagan la pregunta respectiva que consideren necesaria. Sí, doctora, les recuerdo que la línea de participación es el 558-5312.
De igual manera, nosotros no suspendemos pues el programa, si hay llamada, pues inmediatamente interrumpimos, de lo contrario seguimos avanzando. Doctora, dentro del conversatorio hay que hablar algo muy particular, y es el pago retroactivo, es decir, ese es un tema interesante. ¿Por qué? Sí, porque es bien estamos válido. en un país donde casi que la mayoría de pensiones son reconocidas por nuestros jueces de la República, en algunos casos por los actos administrativos que expide el Instituto de Seguros Sociales, que le han establecido pues 4 meses para que puedan reconocer o no ese derecho, pero nosotros sabemos que en particular eso siempre termina en un proceso y se paga retroactivamente ese derecho a que tiene el pensionado como tal. Sí, claro, o sea, si se trata de una pensión por vejez, desde el momento en que yo suspendo el pago de la cotización a pensión, o sea, si soy trabajador debo seguir aportando a salud y a riesgo, pero interrumpo la pensión porque ya cumplí la edad, la mujer a los 55, los hombres a los 60 en el régimen de prima media, entonces suspende la cotización a pensión, y todo el tiempo que se demore el Instituto del Seguro Social en reconocerme esa pensión, pues me la tendrá que pagar retroactivamente. Pero si yo no me retiré del fondo de pensiones, hablando pues de la vejez, no me retiré del fondo de pensiones, entonces no me van a poder liquidar el retroactivo. ¿Por qué? Porque el seguro me va a tener en cuenta hasta la última semana efectivamente cotizada. Y en tratándose de pensiones por invalidez, también se hace retroactiva desde el momento en que a mí me estructuran la invalidez, o sea, desde el momento en que aparece el acto administrativo, la calificación de la Junta Regional de Calificación, pues desde ese momento, si se demora, por decir algo, 7 meses, 8 meses en resolverme la pensión, en salir el acto administrativo que me concede la pensión porque ya cumplí en su integridad con todos los requisitos, pues desde ese momento me tendrá que pagar la pensión. Esa pregunta pues es válida, ya mencionamos los requisitos para invalidez, ahora vamos a entrar con la pensión de sobrevivientes en el resto pues del tiempo que nos falta para terminar el programa, sino como es la mecánica, lo reanudaremos en el conversatorio siguiente. Entonces en la pensión de sobrevivientes también hay unos requisitos que son muy similares a los de la pensión por invalidez. También se requiere que si es pensionado, obviamente que ya no se habla de una pensión de sobrevivientes, sino de una sustitución pensional. Entonces esos beneficiarios, que los mencionaremos ahora quiénes son beneficiarios, tendrán derecho al reconocimiento de esa pensión al 100%, o sea, como la venía disfrutando el causante pensionado. Pero si se trata de un afiliado, es decir, de un cotizante que fallece, entonces ¿qué se requiere? También que en los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha del fallecimiento tenga 50 semanas cotizadas. Y también debe haber tenido pues una fidelidad con el sistema, pero ya aquí, a diferencia de la pensión de invalidez, ya no se requiere el 20% cuando esta persona es mayor de 20 años, el 20% de fidelidad de cotización, sino el 25%, y ese 25% es desde el momento en que ese cotizante, ese trabajador, cumplió los 20 años y la fecha del fallecimiento. Entonces el 25% de las semanas cotizadas, o sea, en esos 20 años, si por decir, la persona fallece de 50 años y desde el momento en que cumplió los 20 a los 50 hay 30 años de edad, entonces le aplicamos el 25% de lo que pudiese yo haber cotizado en 30 años. Esa es la fidelidad con el sistema cuando es una enfermedad, cuando la muerte ocurre pues por enfermedad de ese trabajador. Pero cuando es por un accidente, que volvemos a reiterar que nada tiene que ver con el accidente de trabajo, sino por un accidente de otra naturaleza, se cayó, se golpeó la cabeza, le ocurrió un derrame, bueno, por ese golpe, ese tipo de accidente, entonces ya la fidelidad cuando es por accidente ya no es del 25%, sino del 20%. Entonces del 20% desde el momento en que cumplió los 20 años de edad y en la fecha en que falleció. Se le aplica el 20% de semanas de la fidelidad en semanas cotizadas, y también requiere las 50 semanas en los últimos 3 años inmediatamente anteriores al hecho del fallecimiento. Y como en el caso de invalidez, si esta persona es menor de 20 años, pues obviamente no se le podrá aplicar una fidelidad del 20% porque apenas tiene 20 años, entonces se requerirá que en el año inmediatamente anterior al fallecimiento, esta persona
haya tenido como mínimo las 26 semanas. Pero si quien fallece tenía ya el 75% de la pensión mínima, pues o sea, ya casi que estaba cerca de alcanzar los requisitos de tiempo cotizado para la pensión por vejez, exactamente, ya será dentro de los 3 años inmediatamente anteriores tener 25 semanas, que 25 semanas es poco menos de 6 meses, ¿no? Porque las 26 semanas son 6 meses. Son 6 meses. Entonces esos son los requisitos. Pero también hay un grupo de beneficiarios que tienen derecho a la pensión, que será un tema, la pensión de sobrevivientes, que será un tema del próximo conversatorio, porque ya hoy el tiempo al aire ha finalizado. Les agradecemos mucho, sabemos que si no llaman a la línea, sabemos que a la oficina nos están llamando permanentemente, estamos prestos pues a cualquier inquietud, cuando requieran de consulta ya saben, al 888-1531, al 888-2384, a los celulares 315-408-8315, y doctor Mauricio, el otro número celular, por favor, en pantalla o en... El número telefónico de contacto 316-768-1160, como lo ha reiterado la doctora Aidaluz, estaremos prestos a atenderle cualquier inquietud a usted, señor pensionado, a usted que tiene aspiraciones de elegir un sistema de pensiones, lo estaremos esperando en la oficina o cuando bien pueda hacerlo, las llamadas al aire para reflejar la inquietud que tenga y la podamos resolver en este conversatorio. Sí, y estamos muy agradecidos de verdad por la sintonía, porque la gente se ha familiarizado con el programa, los temas le han parecido de mucho interés, y volvemos a hacer votos porque el señor Gustavo, padre de nuestro amigo, aparezca, y como lo decía el doctor Mauricio, él y todas las personas que están lejos de su hogar por cualquier circunstancia, y si no lo hemos visto, yo sé que también con las oraciones, porque la unión hace la fuerza, y si nosotros desde nuestro interior oramos por todas estas personas que están desaparecidas o en calamidad, pues yo sé que podemos hacer mucho, contribuir con ese granito de arena, porque realmente la humanidad necesita que nos volvamos como más solidarios todos, más comprometidos todos con todos, porque todos necesitamos de todos. Doctor Mauricio, muchas gracias. Gracias, doctora. Esperamos que nos sigan apoyando pues para que este programa se vea muchas veces y sea de utilidad para toda la comunidad. Gracias.